Bien, vamos a continuar con la siguiente mesa redonda del panel de mañana y tenemos el placer de tener nada más y nada menos que a Begoña Griseto, que es la Secretaria General de Industria y Pymes del Ministerio de Industria, que además ya es la segunda vez que está con nosotros. Va a moderar una mesa redonda centrada en el concepto Industria 4.0, que coincide plenamente con la reciente anuncio de la estrategia española del Ministerio de Industria 4.0, Industria Conectada. Begoña ha sido, antes de ser Secretaria General de Industria, ha sido consejera delegada de ENISA, ha sido consejera económica y comercial de la Oficina Económica España en Miami y ha ocupado importantes cargos dentro de su ministerio en el ICEX y ha formado parte del Consejo de Administración de diversas empresas. Begoña, cuando quieras. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a METIC por invitarme un año más a estar con todos vosotros. Tengo una presión tremenda, la presión de que tenemos que terminar en 50 minutos en un tema que yo creo que es apasionante y que a toda la parte de la sala, que yo intuyo que sobre todo son los proveedores de tecnología, les es fundamental para entender qué papel tienen que jugar en este nuevo concepto que estamos llamando Industria 4.0. Nosotros nos hemos preparado una mesa redonda un poco distinta. No va a haber ponencias como tales de mis compañeros, sino que lo que vamos a establecer es un diálogo. Por ello, lo primero que tengo que hacer es agradecer a los tres el que estén con nosotros esta mañana y voy a pasar a presentarles. En primer lugar, Alonso Alarcós es ingeniero superior de telecomunicaciones, MBA por el IES, y entre otros puestos ha desempeñado el de Country Manager del grupo SITA, el Regional Manager para Sud Europa de Quant, y en este momento es el socio fundador y presidente de Radiotrans. Agustín Sáenz es ingeniero industrial, es máster en gestión y dirección de empresas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Deusto y es máster en competitividad empresarial y desarrollo regional por también la Universidad de Deusto. Ha desarrollado su carrera profesional durante muchísimo tiempo en Tecnalia y en la actualidad desempeña el puesto de director de transportes, director de la División de Industria y Transporte y miembro del Consejo de Dirección y del Comité Ejecutivo. Y por último, presentar a Alfonso Ganzábal. Es licenciado en Ciencias Económicas, Físicas y MBA. Su desarrollo profesional siempre ha estado ligado en el despliegue de modelos de excelencia operacional, de la mano de la implantación de tecnologías de la información primero en el Centro Tecnológico Robotiker, es actual Tecnalia, y actualmente con responsabilidades dentro de Sisteplan, en el cual es el Managing Director de la empresa Sisteplan de tecnología. Bueno, pues como le decía, hemos planteado un planteamiento distinto de nuestra mesa redonda y sobre todo por esta presión que nos han dado de reducirla para no pasarnos más del tiempo de lo que ya se han pasado otros. Y nosotros la vamos a establecer estableciendo dos grandes preguntas. A ver, esto que es aquí. Aquí. Vamos a intentar contestar a dos grandes preguntas. Lo primero, ¿qué entendemos por Industria 4.0? Estamos hablando, no estoy hablando de la industria digital, que es protagonista fundamental. Estoy hablando de industria, la que normalmente, plan de broma, solemos decir la industria de grasa y chimeneas, la que produce productos reales. Hablo del sector de automoción, del sector de azulejo, del sector aeronáutico, del sector, para que todos ustedes me entiendan. ¿Qué entendemos y cómo acotamos este concepto de Industria 4.0 que está tan manido y que estamos leyendo tanto en los periódicos y creo que ha salido tanto a lo largo de estos días que llevan de jornadas? Y, en segundo lugar, vamos a intentar contestar otra gran pregunta, y es ¿qué estamos haciendo la Administración para poner en marcha este concepto o esta estrategia de Industria 4.0? La primera parte, lo que voy a hacer es, en 5 minutos, no me quiero pasar más, acotar. ¿Qué es lo que entendemos por Industria 4.0? Estamos hablando de que estamos en una nueva revolución industrial. Todos estamos acostumbrados a hablar de 3 revoluciones industriales, que las 3 siempre han sido modelos disruptivos en los procesos de producción que al final tenían como objetivo o como consecuencia, mejor dicho, en una mejora de la productividad de las empresas. La primera revolución industrial con la máquina de vapor y el inicio de todo lo que es la máquina herramienta. La segunda, el meter la electricidad, la energía,
lo que nos permitió es un mayor nivel de automatización y meter ya las cadenas de montaje. La tercera, lo que nos trajo fue la introducción de la electrónica y de lo que podemos llamar la robótica en nuestras cadenas de producción, y lo que nos vino a producir es que las empresas, no solamente los hombres eran sustituidos por máquinas, sino que las máquinas pasaban a hacer parte de ese trabajo intelectual de los hombres. Pero hoy en día dicen que estamos en la cuarta revolución industrial. No dicen, lo confirmo. Estamos en la cuarta revolución industrial. Y los alemanes, que son muy listos, les han puesto un nombre. Y ese nombre es el de Industry 4.0. Industria 4.0, que en el fondo lo que se ha convertido ya es en un genérico para que todo el mundo nos entendamos de qué es lo que estamos hablando. ¿Y de qué estamos hablando? De que los grandes avances en la tecnología lo que nos están permitiendo es una convergencia entre el mundo físico y virtual. Se ha hablado en el anterior panel de sensores. Los sensores se están uniendo a los productos, a las materias primas, a los materiales. Se está uniendo la maquinaria y los productos con el fin de hacer productos más inteligentes. Y a su vez todos ellos, por la conectividad, lo que son conectados para seguir en todo momento el proceso productivo y la conexión extremo a extremo que puede tener ese proceso productivo de elaboración de ese producto. Lo que significa que por primera vez es posible poner en contacto los recursos, la información, los productos, los consumidores, para crear lo que se está llamando el Internet de las cosas y el Internet de los servicios. Se nos coloca un concepto nuevo, que es el que conocemos como fábrica inteligente. Vamos a hablar de fábricas y vamos a hablar de cómo estas fábricas tienen que ser cada vez más inteligentes para producir productos más inteligentes, que son los que estamos demandando todos como consumidores. La conectividad e Internet de las cosas lo que nos están permitiendo es dar inteligencia a todos y cada uno de los componentes de la industria. ¿Y cuáles son los beneficios que podemos tener de esta fábrica inteligente o de esta introducción de Industria 4.0? El primero que se va a producir, lógicamente, es un desarrollo tecnológico y dinamización de la economía. El segundo, se va a producir una flexibilidad en la producción. Es decir, podemos llevar a cambios automáticos de configuración de un proceso sin que para ello suponga grandes cambios, grandes inversiones ni grandes periodos falsos de tiempo que nos van a permitir o nos van a obligar a aumentar nuestros costes. Nos va a permitir la personalización. Cada vez los consumidores somos más exigentes y queremos productos mucho más personalizados. El ejemplo es el de Nike, por ejemplo. Nike ya en su página web te puede vender las zapatillas como tú te las quieras confeccionar. No solo hablo de colores, sino elegir piel, elegir modelo, elegir tamaño, elegir todo. Es decir, esa personalización se tiene que hacer sin que suponga ni miles de referencias o millones de referencias para la empresa, ni que suponga tampoco una elevación de costes que la haga totalmente inviable. Un beneficio fundamental a la hora de estar interconectados todos los procesos de una empresa. Se van a conseguir una optimización en la toma de decisiones. Los grandes datos, los big data, los grandes contenedores de información, lo que nos van a facilitar como empresarios es toda la información requerida en cualquier momento del proceso para poder tomar aquella mejor decisión para que nuestro producto y nuestra empresa sea un éxito. Nos va a permitir un aumento de productividad y la eficiencia de los recursos, con un seguimiento mucho más exhaustivo a lo largo de toda la cadena de producción. En este momento se produce en cualquier empresa un fallo y sale un producto defectuoso y tienes que hacer un trabajo manual tremendo, aguas atrás, para ver dónde se ha producido ese fallo. Con una industria inteligente, con una fábrica inteligente, ese proceso puede ser prácticamente automático y disminuir en costes y en tiempos el momento en el que tú puedes ir a arreglar ese problema que ha tenido. Y sobre todo yo haría hincapié sobre el último punto que pongo, la transparencia. Surgen nuevas oportunidades de negocio, pero aquí tenemos que mantener la mente abierta. Surgen nuevas oportunidades de negocio para la industria, esta industria de chimenea y grasa a la que estoy haciendo mención, porque va a ser capaz de ofrecer productos con una productividad mayor, con un mejor precio y encima a las necesidades y los gustos de los consumidores, pero qué duda cabe que esta nueva revolución lo que está dando es una oportunidad de negocio a todas las empresas, como las que presumo que estáis en esta sala, que son las empresas que son del software, de los habilitadores de la tecnología, mejor dicho. De todas las empresas tecnológicas que tienen que dar soporte a toda la digitalización que se va a producir en las industrias. Pero no seamos ilusos.
se va a producir nuevas oportunidades de negocio, incluso para players que no tenían ni pensado al día de hoy que pueden entrar en negocios que en este momento están copados para un tipo de empresas. Para poner un ejemplo del pasado, ¿quién le iba a decir a Telefónica o a las grandes empresas de telecomunicaciones que les iban a surgir un WhatsApp o le iba a surgir un Skype que les iba a poner en tela de juicio cuál es el modelo de negocio para la mensajería o para la voz? Es decir, existe una oportunidad básica para todas las empresas, pero existe una amenaza tremenda si las empresas no son conscientes de que nuevos jugadores pueden entrar a copar partes del negocio que hoy por hoy lo tienen como muy cerradito. Y a mí me gusta utilizar para explicar este concepto de Industria 4.0 esta transparencia, que yo creo que es bastante gráfica. Si simplificamos lo que puede ser todo un proceso productivo para la producción de un bien, desde la ingeniería y desarrollo del producto, todo lo que sea el marketing y ventas, toda la cadena de suministro con suministradores internos o externos que faciliten materias primas para el producto, todo lo que sea el propio proceso que se realiza en la fábrica de producción de ese bien o bien el servicio de venta o postventa, en cualquiera de ellos, y no los voy a nombrar, podríamos estar identificando qué tecnologías o qué revoluciones tecnológicas podíamos introducir en cada uno de esos procesos para que ese producto o esa empresa sea más Industria 4.0 y sea más inteligente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir sector por sector, industria por industria, empresa por empresa, analizando cuál es su cadena de valor y en qué parte de cada una de ellas la empresa considera que es necesario introducir la digitalización. O en toda, a lo mejor es en todas las fases en las cuales se pueda introducir la digitalización. Y, lógicamente, necesitamos tecnologías. No solamente las tecnologías que hablábamos aquí desde el punto de vista de herramientas o software, sino que hablamos de la potenciación del cloud, del big data, hablamos de todo lo que es la ciberseguridad, fundamental si queremos desarrollar este tipo de industria, la velocidad de datos, las infraestructuras, etcétera. ¿Cómo nos va a impactar esta transformación digital? Pues he puesto esta transparencia para dar ejemplos. Ejemplos a 3 niveles, porque nos va a influir en 3 grandes ámbitos. En el primero, en los modelos de negocio, lo comentaba antes, con el caso, bueno, pues que he puesto de WhatsApp o de Skype. Pero tenemos, por ejemplo, la posibilidad a los rentacar, a los coches de alquiler, se le ha surgido una competencia. Y son empresas que van a empezar a hacer alquileres por horas. ¿Cómo se puede hacer ese alquiler por horas? Mediante el desarrollo de tecnología que nos permite, a través de nuestra aplicación, tener el código suficiente para yo he alquilado un coche, ir donde está aparcado y poder abrir la puerta de ese coche. Por lo tanto, ahí ya tenemos una tecnología que nos está creando un modelo de negocio que antes no existía. Pero, por ejemplo, Amazon, con esa misma tecnología, está cambiando su modelo de negocio. Tiene un problema y es que la entrega del producto final se encuentra muchas veces que en las casas no hay nadie. Entonces, está empezando a establecer su punto de entrega de ese producto en los coches. Yo le puedo decir a Amazon que mi coche va a estar aparcado en el ministerio de 8 a 7 de la tarde. Y ellos, con esa número, tarjeta o de tecnología que conoceréis todos vosotros mucho mejor, podrá llegar, abrir el maletero de mi coche y me deja el producto. Por lo tanto, eso lo podéis aplicar a Carrefour. Me puedo hacer la compra de mi casa y no tengo ni que pasar a buscarla. Me la entrega directamente en mi coche. Distintos modelos de negocio, hablo simplemente de ejemplos. En la cadena de producto, pues fundamental, tenemos el sector de automoción. Hoy en día el 45% del valor de un coche es electrónica. Ya no hablamos del motor, ni de velocidad, ni cilindrada, ni todo ese tipo de cosas. Hablamos de la cantidad de tecnología, no solo de comunicación, sino de seguridad, que nos permite hoy en día la automoción. Por lo tanto, el propio negocio de la automoción está cambiando. ¿Por qué creéis que los alemanes fueron los primeros en meter Industria 4.0? Porque tenían miedo de que se le moviera la tierra debajo de sus pies en el sector de automoción, que está potente. Si no son capaces de empezar a introducir este tipo de tecnologías, el sector de automoción alemán, o en este caso, según mi ejemplo, pues iría al garete. Otro ejemplo fundamental, para no hablar siempre de coches y de aviones y de este tipo de cosas, el sector textil. Cuando me reuní con ellos, pensaba que ellos estaban más enfocados al punto de vista de postventa, cómo llego al cliente, y me dijeron que no, que estaba equivocada. Que ellos lo que les interesan son los tejidos inteligentes. Se están desarrollando unos tejidos, por ejemplo, GPS. Imaginaros lo que puede suponer pues el tener a un niño en la playa con un bañador GPS donde estás más tranquila porque en todo momento sabes dónde puede estar. O tejidos que te miden la temperatura corporal.
Pues seguimos con el ejemplo infantil, un pijamita que en todo momento te dice si el niño tiene fiebre o no tiene fiebre. Es decir, la tecnología y las posibilidades son infinitas. Y desde el punto de vista del proceso productivo, pues otro ejemplo claro es el de la impresión 3D, que está revolucionando la producción. ¿Por qué? Porque te va a permitir no solo la personalización, pensemos en prótesis. Es decir, tú automáticamente te pueden hacer una prótesis a un precio muy asequible y en un tiempo muy corto, acorde con tu problema. O tú tienes en tu fábrica la necesidad de hacer un prototipo y lo puedes hacer a través de esta tecnología, lo que te supone que tienes que invertir mucho menos dinero. Yo ya en Siemens me puse unas gafas en las cuales con esas gafas y por medio de tecnología digital habían conseguido establecer o programar o diseñar todo un proceso productivo de la fabricación de un bien. Es decir, no tienes que invertir nada más que en el análisis digital de cómo quieres fabricarlo. Una vez que lo tienes perfeccionado, ya realizas la inversión potente para hacerlo real. En este momento se está confluyendo la tormenta perfecta. Por un lado, porque tenemos un cliente digital que cada vez es más exigente, y cuando hablo de cliente, hablo de industria en vuestro caso, una industria que está demandando de vuestros servicios. Hablo de un cliente consumidor que quiere un producto mucho más inteligente, más personalizado, con un acceso omnicanal para que a mí me den el problema solucionado y no quiero ningún otro tipo de solución. Quiero que se anticipen a lo que yo necesito, que me den los productos más acorde con mis gustos y con mis necesidades. Y qué duda cabe que se ha cedido a una democratización de la información. Es decir, ayer leía en el periódico que un profesor había montado un aula virtual a través de YouTube y que estaba teniendo acceso a más de 100.000 alumnos. Es decir, es que hoy en día para estudiar un máster en Harvard no tienes que estar en Harvard, lo puedes estar desde tu casa poder hacerlo. Y se ha democratizado la información. Esto, justo con toda la tecnología digital que posibilitan las distintas tecnologías, con aplicaciones a todos los niveles, las tenéis ahí, no quiero perder el tiempo en ellas, lo que está haciendo es que la industria manufacturera se encuentre con una verdadera encrucijada. Una encrucijada en la que realmente se tiene que tomar una decisión a nivel de país, a nivel de industria y a nivel de empresa. Una decisión de si quiere esa empresa o ese sector tirar por la industria 4.0 o no quiere tirar por la industria 4.0. Porque esta decisión le va a marcar el futuro de la empresa en los próximos años. Es una oportunidad, pero también es una amenaza. A mí me gusta decir dos ejemplos que en las reuniones que luego os contaré que hemos mantenido con empresas salieron y me parecen muy gráficos. Es que, decía uno, es que se van a volver a repartir cartas. Es decir, todas las industrias vamos a volver a poder decir que se va a volver a empezar la jugada. Y otro me puso otro ejemplo bastante significativo, que es que, como las carreras de Fórmula 1, que sale el safety car. Dice, es que va a salir el safety car. Y el safety car lo que nos va a colocar a todos en la misma situación. Ahora, habrá empresas que aprovechen y habrá empresas que no aprovechen esa oportunidad que le da el safety car. Por lo tanto, yo sí que les plantearía ya la primera pregunta a mis compañeros de mesa. Industria 4.0, según yo lo he orientado, es decir, cómo metemos la tecnología, la digitalización en la industria manufacturera española, ¿es una amenaza o es una oportunidad? Os agradecería que me contestarais muy brevemente a esta pregunta y luego ya charlamos más sobre otros temas relativos. Alfonso, empezamos por ti, que estás aquí el primero. Muchas gracias, Begoña. Pues en mi opinión es una oportunidad y una amenaza. Es una oportunidad de incorporar tecnología en nuestras fábricas y nuevos métodos para cambiar radicalmente cómo hacemos las cosas, pero esto es una revolución, no una evolución, con lo cual en sí mismo es una amenaza, porque como nuestros competidores interpreten esa oportunidad de una forma más acertada que nosotros, pues no solo podemos perder una pérdida de competitividad, sencillamente nos podemos quedar fuera del tablero. Claro. Alfonso. Yo lo veo más como una necesidad y una obligación. Porque lo que está claro es que, como decía también Alfonso, no nos podemos dormir, no podemos dejar que otros competidores tomen ventajas. Y yo el problema lo veo porque no estamos solamente pensando en industrias grandes. El problema también viene con las empresas de tamaño pequeño y mediano. ¿Cómo consiguen estas empresas pues pegar este salto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay un problema bastante importante claro. y un reto. Agustín. Yo, siguiendo con el ejemplo del safety car, yo creo que nos acerca al que tenemos delante y eso es bueno. Pero también se acerca al que tenemos detrás. Y entonces la clave para mí está en qué tenemos en boxes para incorporar en el coche. Yo creo que España hoy en boxes tiene mucha cosa interesante para meter a nuestro coche. Luego yo, entre
que somos capaces de pasarle al que iba delante o que nos coge al de atrás, creo que es más oportunidad de pasarle al que tenemos delante. Oye, Agustín, por seguir contigo, yo decía que la revolución, esta cuarta revolución industrial, la industria 4.0, se basaba básicamente en la unión del mundo físico con el mundo virtual. Ayúdanos a entender un poco qué es este concepto que se llama CPS y también si nos puedes dar algún ejemplo y qué oportunidades tienen las empresas que nos acompañan en este sentido. Sí, bueno, aquí seguramente casi todos controláis perfectamente qué es un CPS, para qué se utiliza. Quizá, bueno, es un término que viene de Estados Unidos, sale en la National Science Foundation, que viene a decir es un sistema complejo que combina a la vez el procesamiento de cosas lógicas, de cosas virtuales, con datos físicos. Eso cuando llega a Europa se le meten para mí dos componentes fundamentales que hoy tienen especial relevancia, que es que tiene que ser un sistema complejo que está comunicado con otros, no está aislado, está comunicado con otros y eso nos da una potencia muy grande, luego veremos algunos ejemplos. Y por otro lado, que tiene la capacidad de interactuar con la parte física, con cosas y con personas. Claro, ya interactuar con cosas y con personas empieza a complicar la situación, ¿no? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué los CPS son una de las claves, una de las tecnologías claves en Industria 4.0? La industria está haciendo un movimiento que yo creo que vosotros, básicamente como proveedores, en muchos casos, de la industria más fabril, está haciendo un movimiento y es que cada vez es menos manufacturera y es más infofacturera, ¿no? Lo que gestionamos es mucha información. Esa información proviene de personas, proviene de equipos, proviene de sistemas. Claro, gestionar esa información en tiempo real y de una manera muy cambiante es un reto tecnológico. Entonces, los TPS abordan precisamente ese reto tecnológico. ¿Cómo voy a ser capaz yo de procesar información en tiempo real de distintos inputs? Pueden ser inputs de personas, pueden ser inputs de otras máquinas, pueden ser inputs de sensores. Voy a ser capaz de analizarlos desde el punto de vista con modelos virtuales, con modelos lógicos y con datos reales. Y voy a ser capaz, y aquí viene el matiz, de actuar en tiempo real. Hasta hace nada, la industria que conocíamos hace 5, 7, 10 años, la que conocemos hoy en muchas empresas, lo que tiene es un proceso de yo programo algo, tengo unas órdenes de pedidos, yo programo algo y luego lo que hago es ejecutar ese programa de una manera eficiente. Entonces hay gente que se encarga de que esa programación se haga bien, rápido y eficiente, y gente que se encarga de que esa ejecución de esa programación se haga bien y eficiente. Claro, has apuntado una tendencia, creo que está por ahí, el tema de la customización masiva, ¿no? El tema de los lotes de serie cada vez se están reduciendo, eso todos lo vivís en vuestras empresas y en vuestros clientes. Se reducen, se reducen, se reducen, y estamos hablando de lotes prácticamente unitarios, lotes que se cuentan por decenas, no por miles. Y claro, cuando hablas de Nike, pero yo os puedo poner ejemplos hoy empresas españolas en las que estamos trabajando, empresas que se dedican a hacer vajilla. Y me dice, claro, ya hasta ahora yo lo que programaba era voy a hacer una vajilla con miles de lotes de platos. Lo que me está pidiendo el departamento de marketing, lo que me está pidiendo la sociedad es que la gente quiere diseñar su plato y que quiere comprar su plato, el hecho por él, o por lo menos particularizarlo. Y que el hotel quiere tener sus platos y el restaurante quiere tener sus platos. Entonces los lotes empiezan a ser minúsculos. Y dice él que tiene, imaginaros, una línea de vajillas, hornos, empaquetado, la parte incluso de diseño. Dice, ¿cómo hacemos para que las series sean de 10 platos? No me salen los números. Con la línea que tengo no me salen los números. ¿Qué necesito? Necesito sistemas complejos que de alguna manera hagan que ese molde, por ejemplo, cambie de forma muy rápidamente. Ya no me vale hacer un molde para una tirada de 1000. Me hace falta un molde que cambie casi no en función de lo que le dice el director de producción, de lo que le dicen las órdenes de pedido que le llegan por internet o que le llegan por lo menos de comercial, ¿no? Mundo de la vajilla. Os pongo otro ejemplo radicalmente distinto. Mundo de la maquinaria, máquina herramienta, fresadoras, tornos. Claro, el cliente dice, yo no quiero una fresadora, no quiero un torno. Yo lo que quiero es hacer una pieza. Para mí la máquina es una herramienta. Yo lo que quiero es hacer esta pieza en tal coste. Entonces dice el proveedor de la máquina, joder, pero es que eso es mucho más que la máquina. Eso es la máquina, eso es información de cómo saber diseñarla, eso es información del material, eso es información depende para quién sea, depende con qué pedidos, depende de dónde va conectada. Entonces de repente nos empiezan a pedir que en esa fabricación de máquinas metamos sistemas que estén incorporando conocimiento de alguien que no son ellos. Claro, de repente empezamos a hablar de que en una empresa que hacía fresadoras, imaginaros, que lo que sabe es hacer fresadoras,
empieza a decir, ya, pues que yo estoy haciendo una máquina de fabricación aditiva para México, la máquina vale 1 millón de euros, y el cliente mexicano lo que me dice es que lo que necesita es que dentro del control haya una aplicación que le conecte con expertos en diseño de pieza en 3 dimensiones que están en la Universidad del País Vasco. Entonces, de repente, esa aplicación, que además es un recurso sostenible económico, no se vende una vez, que es la famosa servitización, vale $500,000. La máquina vale 1 millón, estoy hablando de un caso real, de junio. La máquina vale 1 millón, el servicio de asistencia del conocimiento sobre cómo hacer piezas con esa máquina vale $500,000 y además tiene un contrato plurianual. Entonces, claro, de repente en la máquina tienes que empezar a incorporar sistemas que combinan el conocimiento con la parte física, con lo que está midiendo, ¿no? Más ejemplos distintos. Una refinería, aquí cerca, en el País Vasco, al entrar en Bilbao, refinería, estamos trabajando con Repsol, Petronor, trabajan 1.500 personas, hacen una parada al año de seguridad, tienen que pues desmontar prácticamente la mitad de la refinería por temas de seguridad. Entran otras 1.500 personas de distintas subcontratas a hacer distintas operaciones de mantenimiento. Imaginaros, solo pueden parar 20 días. Claro, cada día que tienes parado en la refinería es mucho dinero. Entonces, hay que planificar en tiempo real, no vale la de hacer una planificación, planificar en tiempo real cómo se mueven las distintas subcontratas, dónde están y dónde puede entrar y dónde no puede entrar cada una de las subcontratas. Claro, ahora se hacía en base a unas fichas que se rellenan, que entra uno, que no entra uno. De repente hay una alarma, no sabes de las 3.000 personas, de las cuales 1.500 no pertenecen a Petronor, ¿dónde están? ¿En qué espacios confinados están? Bueno, pues hemos desarrollado con ellos una serie de dispositivos que lleva cada uno de los operarios cuando llega, que lleva su identidad, es decir, sabe si puede entrar en un sitio o no, si le da acceso a un sitio o no, pero también sabe cómo se está moviendo y conecta con cómo está yendo la planificación de esa producción, en este caso de este mantenimiento, y le va dando en tiempo real qué órdenes tiene que hacer para poder optimizar el proceso completo, ¿no? Claro, eso al director de producción, al director de mantenimiento, cuando le empezamos a hablar de los sistemas que teníamos que llevar, que son wearables en toda regla, y de los problemas que había de ciberseguridad o de seguridad y tal, y la conectividad, es un mundo absolutamente nuevo para ellos. O sea, el mundo industrial puro de repente se encuentra con que tiene una hibridación con ese mundo ciber, con ese mundo menos hardware, ¿no? Con la que no está acostumbrado a hablar. Claro, cuando hablamos con el dueño de la empresa que fabricaba fresadoras y le decimos que hay una oportunidad de negocio que comentabas tú, muy interesante, metiendo aplicaciones en los controles que no dejan de ser PCs, en el control numérico que no deja de ser un PC, y que para eso lo mejor es que contactemos con gente de 24 años que ha montado una empresita que hace gaming. Claro, imaginaros el choque cultural incluso, ¿no? Bueno, pues los CPS no tenemos tiempo, yo me podría tirar aquí 6 horas. Los CPS lo que ayudan es físicamente a introducir dentro de las líneas de producción esa capacidad de poder sincronizar datos reales, modelos y inputs de muy distinto pelaje, ¿no? Luego, si nos da tiempo, ya contaré algún otro ejemplo. Antes el otro Alfonso, que estoy rodeada de Alfonsos, que nuestro tejido empresarial es PYME. Tienes razón, el 99,8% de nuestra empresa es en PYME. Sin embargo, yo en el centro de mi transparencia colocaba la Smart Factory, la industria está inteligente y la fábrica inteligente. ¿Cómo crees tú que se puede, qué tecnologías podemos introducir para que nuestras empresas, nuestras fábricas, pasen a ser inteligentes? Y si tienes algún ejemplo que yo creo que es lo que mejor ilustra. Yo creo que lo primero que hay que entender es qué es Smart Factory y el concepto de Industria 4.0, lo que es y lo que no es como correspondencia. Yo creo que surge, y esto puede que sea una de las lecturas o lecciones aprendidas de la crisis, para buscar en España, en Europa, factores diferenciales que apalanquen industria en nuestros entornos. Y ahí comentabas algunos casos de valor añadido tecnológico en producto, productos diferenciales o en proceso. El Smart Industry va por ahí, de ver cómo podemos apalancar valor añadido tecnológico en nuestros procesos industriales. Aparecen tecnologías, como estaba comentando Agustín, sistemas ciberfísicos, la fabricación aditiva, realidad aumentada, Big Data, Cloud Computing, etcétera. Y a veces pensamos que introducir eso en nuestros procesos productivos es lo que nos va a hacer convertir en esa Smart Factory y, bueno, aportar valor añadido tecnológico a nuestros procesos.
Esto es correcto, pero es una interpretación muy sesgada de lo que es el Industry 4.0. ¿Por qué? Porque la mera implementación de tecnología en nuestras fábricas no nos va a dar el factor competitivo, y es fácil entenderlo, es copiable por otros, siempre y cuando tengan capacidad para conseguir exactamente la misma tecnología. Por ejemplo, se ve mucho en empresas multinacionales que replican mismas tecnologías de fabricación, mismas tecnologías de implantación, de información, en plantas en diferentes sites del mundo, y el éxito del proyecto es distinto, con lo cual hay algo más que tecnología. Es más, nosotros observamos también en muchas ocasiones, como diría, una utilización perversa de la tecnología respecto a los modelos de gestión en planta, que pensamos que un sistema de información avanzado en planta, su función fundamental es conseguir que hagamos las cosas de una forma efectiva. Conseguir que dotemos a las personas de información en tiempo real, como decía Agustín, para ajustar el cómo estamos haciendo las cosas a la forma óptima de hacerlas. Y estamos perdiendo algo que yo creo que está en el alma del Industry 4.0, y es la capacidad de dotar de conocimiento a nuestras personas en planta, no solo para hacer las cosas bien, sino para reinventar la forma en que estamos haciendo las cosas. Y esto es importante. Y estamos hablando de una revolución, como decías, la cuarta revolución industrial. Y una revolución tiene que tener cuerpo y tiene que tener alma. Y yo creo que en el ámbito del Industry 4.0, el cuerpo es profundamente tecnológico. Tiene que ver con la implementación de nuestros procesos productivos en una fábrica de todas estas tecnologías. Pero el alma va por otro lado, y es algo más sutil, y hay que entenderlo. Y yo creo que está en la hibridación adecuada entre una estrategia industrial adecuada, esa tecnología, y sobre todo el uso que nuestras personas van a hacer en planta de esa tecnología. Lo que me comentabas, ¿qué pinta tiene esa fábrica del futuro? Pues yo creo que también es importante entenderla como una aproximación holística, integral. Hay que tocar muchas cosas a la vez. No vale con automatizar a lo burro, comprarme el mejor sistema de simulación de no sé qué. Es una aproximación integral. Y como toda planta yo distinguiría que tiene, no lo sé, pues un plano físico y un plano lógico. En el plano físico vamos a empezar, que igual es lo más fácil de interpretar porque es como más tangible. ¿Cómo se identifica o qué tendencias hay en esa fábrica del futuro? Pues es una fábrica que elige tecnologías de fabricación e información que aseguran una agilidad extrema de los medios productivos. Hablabas antes, asegurar cambios en tiempo cero, etcétera. Necesitamos una polivalencia extrema y una flexibilidad extrema que ajuste nuestros medios productivos a las necesidades del cliente de forma muy rápida. Además, es una fábrica que en la propia concepción de la misma establece el diseño de procesos robustos en el sentido de que tengan muy poquita variabilidad en los resultados que damos. Y esto se debe hacer desde la fase propia de diseño del producto, con sistemas PLM avanzados que nos permitan ejecutar eso. Y yo creo que es una planta que también debe incorporar, mediante sistemas y tecnologías de información, a nuestros proveedores y a nuestros clientes en nuestros procesos indoor dentro de la fábrica, con un concepto de supply chain extendido habilitado en planta. Yo diría que en el plano físico quizás esas sean las características diferenciales en una planta avanzada. Pero hay un plano lógico, que puede ser casi tan importante como el plano físico de la planta. El plano lógico primero es una planta inteligente, pero con un concepto, diría yo, de inteligencia tecnológica. En una planta avanzada necesitamos tecnología para saber exactamente qué está ocurriendo, pero más aún, necesitamos saber por qué, cómo está ocurriendo. Y ese cómo debe ser, la respuesta debe ser, diría, cercana al sistema, al proceso físico que sustenta el sistema de fabricación, para que seamos capaces de entenderlo y a partir de ahí rediseñarlo. Es una fábrica digital también, y yo creo que en el aspecto, comentaba antes Agustín, los sistemas ciberfísicos, yo creo que la tecnología en una fábrica productiva, en una fábrica avanzada, tiene que cubrir tres aspectos. Por una parte, dotar de información a nuestras personas para que sean capaces de ajustar el cómo estamos haciendo las cosas al óptimo posible. Creo que es muy importante, y quizás esto es lo que más adolece en nuestras plantas, el disponer de sistemas avanzados de modelización, simulación, que nos permitan reinventar cómo vamos a hacer las cosas y nuestros procesos mañana, de forma que tengamos ese equilibrio que a veces es un poco difícil entre el corto, que puede estar ligado con la excelencia operacional, y el largo, que es lo que nos da la subsistencia en el largo plazo. Y luego hablabas del IoT, importantísimo. Es una planta interconectada a altísimos niveles, en lo que todo habla entre sí, máquinas con personas, personas con máquinas, útiles con máquinas, de forma que, por una parte, de forma natural, consigamos el tránsito de información entre todas las entidades de planta, y esto tiene que ver, hablabas del ejemplo automoción. Por ejemplo, automoción, sabéis que son fabricaciones muy repetitivas, pero ahora casi todos los fabricantes están en una obsesión, y es lo que llaman la trazabilidad unitaria del producto, en largas series, pero la trazabilidad unitaria, con dos conceptos: que, por ejemplo, la transmisión que yo monto en mi coche, cada una de ellas lleve nombre y apellidos, e valen todos los procesos de fabricación,
y además que la experiencia de la transmisión, mi experiencia de uso de transmisión en mi vehículo, retroalimente las líneas de fabricación del fabricante para que podamos aprender de su comportamiento. Para eso hace falta que herede toda esa información. Eso es importante en esta fábrica. Y yo creo que hay un factor, y lo dejo para el final porque en el plano lógico me parece el más importante de la fábrica. Medio minuto tienes, ¿eh? Perfecto. Y es el plano humano. Esa fábrica es profundamente humana. Es una fábrica que ha entendido desde el primer momento que las personas necesitan ser capacitadas para trabajar en ese entorno, que no solo hay que saber fabricar, hay que saber manejar tecnologías que nos ayuden a ser capaces de competir en este entorno. Oye, muchas gracias. Oye, Alfonso, me gustaría hacerte una pregunta, dada tu amplia trayectoria profesional, para que nos planteases un ejemplo de un sector que realmente haya introducido esta tecnología digital, para ver cuál ha sido el impacto económico real que ha tenido y, sobre todo, también el impacto social, o cómo la sociedad nos podemos beneficiar de toda esta tecnología de la que estamos hablando. Bueno, pues me gustaría hablar del sector de la aviación civil, un sector que creo que es bastante conocido por todos los presentes, y también por otro elemento que es muy conocido por todos los presentes, que son los drones. Si tengo que decir 3 características del sector de la aviación civil, diría que es un sector altamente tecnificado, es un sector que tiene muchísimo peso en la economía mundial y es un sector que ha contribuido mucho al desarrollo de la sociedad. Y si quiero mencionar un objetivo dentro de este sector, es la seguridad del espacio aéreo. Los drones. Los drones, pues voy a explicar lo que son aeronaves controladas remotamente mediante un sistema de radiocomunicaciones por un piloto que no está a bordo y que utiliza el espacio aéreo. Y para que estos drones se consideren o se permitan para uso comercial, tienen que pesar menos de 25 kilos. Tenemos 2 componentes para la tormenta perfecta. Aparecen las tecnologías digitales y en menos de 3 años, con una serie de aplicaciones comerciales que salen para los drones, consiguen convertir a los drones en aeronaves con un grado de sofisticación técnica enorme y a un precio realmente asequible. Y estalla la tormenta porque no hay legislación que contemple ni el uso de los drones ni su integración en el espacio aéreo. ¿Qué impacto tiene todo esto? Bueno, pues en primer lugar tiene impacto en aspectos legislativos. Hace falta una legislación, pero hace falta una legislación que no sea un obstáculo y cierre la ventana de oportunidad de negocio que son los drones. Tiene impactos de seguridad. Evidentemente hay que seguir garantizando la seguridad del espacio aéreo, pero también hay que garantizar la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes. Tiene impactos en privacidad. Los drones normalmente pues, se utilizan llenos de sensores, cámaras, etcétera, y eso evidentemente tiene un impacto en la privacidad y en la protección de datos. Tiene impactos económicos. Ahora mismo es muy difícil evaluar esta especie de subsector, cuál es el volumen que tiene. Está creciendo rapidísimamente. Un ejemplo que podría mencionar sería los 2 fabricantes principales de drones semiprofesionales, que eso se pueden utilizar perfectamente como comerciales. En el 2014 vendieron más de 1 millón de unidades y esperaban duplicar para el 2015. Aparte de eso, desde el punto de vista económico, hay mucho que hacer. Hay mucho, no solamente en tema de diseño aeronáutico, pero hay mucho I+D detrás. Hay que hacer I+D+I en temas de detección, de intercepción, de sistemas de alimentación. Todos estos aparatos utilizan baterías, que es uno de los elementos críticos en el tiempo de vuelo de un dron, ¿no? Entonces, todo esto abre una ventana de oportunidad económica enorme, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también con la administración, desde el punto de vista de ayudas, ¿no? Y por último, impacto en temas sociales. Por una parte, aparecen nuevos conocimientos que van a crear puestos de trabajo que ahora mismo no existen y que tienen un perfil tecnológico muy elevado. Por otra parte, nos vamos a tener que acostumbrar a ver los drones. El otro día había una noticia en el diario que se había visto un ovni sobrevolando la playa de la Maruca. Había una foto y, bueno, pues aquello no dejaba lugar a dudas, era un dron. Y vamos a vivir una verdadera revolución porque no sabemos ahora mismo qué vamos a hacer con estos aparatos. No es que no sepamos, es que la cantidad de cosas nuevas que vamos a poder hacer, ¿no? Entonces yo creo que, resumiéndolo, es un claro impacto en un sector muy importante de algo que ha aparecido, pues como comentabas antes el ejemplo de WhatsApp, ahora aparece otra cosa que incluso puede llegar a sustituir pues sino empresas tipo DHL, etcétera. Aparte de su actividad, se puede hacer con drones. Uso ya no comercial, pero militar. Estados Unidos ha evacuado soldados utilizando drones. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar con esto? Yo creo que es algo que está ahí y que, desde luego, va a impactar seriamente todas nuestras vidas. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, yo creo que ha quedado claro que en el poco tiempo que nos ha dado José Manuel, la industria 4.0 hoy por hoy es una oportunidad para aquellos que estén preparados y que realmente quieran entrar en ella.
Pero sí me gustaría usar los 5 últimos minutos, y estoy segura que no me van a sacar la tarjeta roja, para dejar claro qué es lo que estamos haciendo en la Administración. Lo están haciendo todos los países. Ya los alemanes empezaron en el 2006, ya en el 2013 lanzaron este concepto de Industry 4.0 que comentaba antes, pero lo están haciendo los americanos, lo están haciendo con la manufactura inteligente, lo están haciendo los franceses con la nueva Francia industrial. Lo está trabajando muy bien el País Vasco, que también ha lanzado su proyecto de Industria 4.0. Y nosotros en España, a nivel nacional, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues el año pasado, por estas fechas, les vine a exponer el proyecto en el que estábamos trabajando y que acabamos de presentar, que era una estrategia de impulso de la industria española a través de una agenda para el fortalecimiento del sector industrial con 97 medidas, de las cuales ya les anuncio que el 91% están ya en vías de puesta en marcha o finalizadas. Pero una de esas medidas era la necesidad de elaborar un plan de digitalización de nuestra industria. Y por ello hemos iniciado, pues al principio de la primavera, una colaboración público-privada con 3 empresas, con Indra, con Telefónica y con el Banco Santander. Y del Ministerio de Industria teníamos que trabajar y estar presentes las 2 áreas de la casa que tenemos un papel fundamental en este proyecto. Industria, por supuesto, por eso estoy yo aquí esta mañana, para poder hacer inteligente a nuestra industria manufacturera, pero por supuesto tiene que ser una parte fundamental la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, la SETSI, puesto que es la que será responsable de todos los habilitadores que voy a hablar ahora mismo. Y presentamos el pasado mes de julio ya el proyecto en sus líneas maestras, estamos todavía desarrollándolo, que lo hemos denominado Industria Conectada 4.0. Le hemos puesto el 4.0 para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque he dicho anteriormente que es un genérico. Y hemos puesto conectada porque la palabra que más se utiliza cuando se habla de Industria 4.0 es de conectividad, conexión, conectada. Nuestra Industria Conectada 4.0. No la hemos hecho solos. Lo que hemos hecho ha sido reunirnos con todo el que se ha querido reunir con nosotros. Nos hemos reunido con más de 80 empresas, empresas de la industria en general, empresas tecnológicas. Nos hemos reunido con el clúster, con universidades y, sobre todo, hemos reunido con 2 agentes fundamentales en este proceso. El primero, con los agentes sociales, con los sindicatos y con las organizaciones empresariales, con el fin de que nos ayudasen a poner en marcha esta estrategia. Y, como me gusta decir siempre en estas presentaciones, Industria 4.0 está para quedarse. No es una cosa que va mucho más allá de una legislatura. No va con las legislaturas ni con los cambios políticos que en un momento determinado se puedan producir. Por eso hemos tenido que reunirnos obligatoriamente con la Mesa de Industria del Senado y del Congreso, con los diputados y los senadores que nos van a permitir tener una continuidad a lo largo de los años, muchos años, en el cual este proyecto se tiene que desarrollar. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Y todo esto va a ser muy rápido y pinceladas. Lógicamente, analizar un análisis macroeconómico de la industria y un análisis macroeconómico de los sectores fundamentales de nuestra industria. En segundo lugar, copiar, ver qué es lo que han hecho otros. Ver qué han hecho los alemanes, qué han hecho los franceses, qué han hecho la Unión Europea, qué han hecho los vascos. Sobre todo, en los alemanes, con los que nos hemos reunido muchas veces para poder entender bien su proyecto y coger las mejores prácticas de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hemos hecho también? Identificar y analizar los principales habilitadores tecnológicos de Industria 4.0, tanto las aplicaciones de gestión interempresa como de las de interempresas, como las que están dentro del mundo de las comunicaciones y tratamiento de datos, como esto que hablábamos antes de esta hibridación entre el mundo físico y el mundo virtual, tanto para los que se refiere al proceso industrial como a los productos industriales. Hemos identificado también los 8 factores competitivos que la digitalización pretende potenciar y que, dado el tiempo, no voy a ir uno por uno, pero que los hemos ido nombrando a lo largo de estos 3/4 de hora. Y los hemos cruzado. Hemos cruzado sus factores competitivos con estos habilitadores digitales para ver cuáles son los que tenemos que desarrollar para poner en marcha cada uno de esos factores competitivos. Partiendo de 3 premisas. La primera, es una estrategia que tiene que enfocarse a toda la industria, pero fundamentalmente tenemos que elegir. Tenemos que elegir aquellos sectores que tengan un mayor efecto tractor sobre el resto de la economía. En segundo lugar, de cada uno de esos sectores tenemos que analizar, como he dicho antes, toda su cadena de valor para ver en dónde tenemos que actuar, qué habilitadores tenemos que utilizar, tanto a nivel de proceso como a nivel de producto.
En tercer lugar, tenemos que elegir el tipo de empresas. Decía antes que el 99,8% son tejido empresarial pyme, pero nosotros pensamos que tenemos que hacer, sin olvidarnos de ellas, por supuesto, tenemos que poner un foco especial sobre la mediana empresa. La mediana empresa en España va a tener un efecto tractor muy importante a la hora de tirar en la digitalización de las pequeñas empresas. Tenemos que tener y focalizar nuestras iniciativas a los habilitadores que fomenten la industria 4.0, los más generales, las infraestructuras, etcétera, como aquellos que sean específicos para un sector. Responsabilidad, como se pueden imaginar ustedes, os podéis imaginar vosotros, de la SETSI. Y por último y fundamental, lo que decía antes, una iniciativa de largo recorrido, una iniciativa que ha venido para quedarse y que tenemos que poner en marcha a lo largo de muchos años, sabiendo como un buen barco ir manejando el timón para poder seguir llevando por el camino que nos lleva a buen puerto. ¿Qué objetivos tenemos? Yo soy la secretaria general de Industria. Nuestro objetivo es incrementar el valor añadido de la industria, el valor añadido y el peso de la industria en nuestro PIB y el empleo industrial. Tenemos que construir el modelo español para la industria de futuro en aquellos sectores más relevantes y, sobre todo, fomentando un sector digital, una industria digital que dé servicio a ese sector manufacturero del que estamos hablando. Y desarrollar así las palancas competitivas que permitan a nuestra industria pues, ser más competitiva, más exportadora, etcétera. Estamos haciendo con 4 grandes líneas de actuación que son en las que estamos trabajando ahora mismo. Ya con esto ya termino. Lo primero y fundamental que tenemos que hacer es comunicar, divulgar, dar a conocer a nuestros empresarios, nuestras empresas, pymes grandes y medianas, que estamos en una encrucijada sin salida. Que la decisión no es me digitalizo o no, es que la decisión es ¿quieres existir pasado mañana o dejas de existir como empresa? La formación. Tenemos que ser capaces de que nuestros jóvenes y nuestros no tan jóvenes empiecen a formarse en todas las tecnologías digitales. Según venía leyendo en el avión El Mundo y había una noticia que me ha gustado y es que en la Comunidad de Madrid ya se van a formar este año en educación secundaria 130.000 alumnos que van a dar clase como era tecnología, programación y robótica o algo así. Bueno, pues ya son jóvenes que van a estar familiarizados con la tecnología. Tenemos que tener otra segunda área de trabajo y buscar medidas para ellas, y es la creación de entornos colaborativos y plataformas. No hay nada mejor que poner en contacto a la industria con la industria manufacturera, con los tecnológicos y los habilitadores que le permitan dar soluciones a sus problemas. Y tenemos que ser capaces de crear esos entornos donde realmente fluya la información entre centros tecnológicos, universidades, necesidades industriales, para que esto fluya, como digo. En tercer lugar, la responsabilidad de la SETSI. Tenemos que ver que todos los habilitadores digitales que hemos detectado fundamentales y estratégicos se desarrollen, tanto a nivel de infraestructuras como a niveles individuales en cada uno de los sectores. Y, por último, si los tenemos ya concienciados, los tenemos formados, se han encontrado en nuestros centros de colaboración, tenemos la plataforma digital, tendremos que ayudarles a que, de alguna forma, esa tecnología entre las empresas. Para ello tendremos que llevar programas de financiación que le permitan ayudar pues esta inversión que van a tener que realizar las empresas. De hecho, ya para el presupuesto 2016, si se aprueban, que por supuesto se van a aprobar, nosotros tenemos ya una partida de cerca de 98 millones de euros para apoyar a las empresas a llevar a cabo este proceso de digitalización. Y ya solo me queda una transparencia. Antes comentaba también Agustín el ejemplo del safety car. Yo lo ponía toda orgullosa en mis presentaciones porque pensaba que era un buen ejemplo. Pero el día que presentamos la estrategia con el ministro Soria, estaba también el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez Payete, y me dijo que no era un buen ejemplo ese el safety car. Porque el safety car lo que hace es que para la carrera en un momento porque ha producido algo, un accidente. Y lo que hace es que recoloca a todos en las mismas circunstancias para poder iniciar de nuevo la carrera. Me dijo que lo mejor es que utilizase otro ejemplo, porque el safety car se produce por un hecho accidental. Hay un accidente o cualquier cosa que pueda surgir en la carrera, pero también coloca a todos al mismo nivel. La revolución en la que estamos asistiendo no coloca a todos al mismo nivel. Van a tener una mayor ventaja aquellos que estén más preparados. Y me dice, Begoña, tienes que utilizar otro ejemplo, que es con el que quiero terminar. Y el ejemplo es el de Félix Baumgartner, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Él tenía un sueño o un plan, o un objetivo, que era lanzarse y crujir el récord de la persona que se ha tirado en paracaídas desde lo más alto. Pero no lo hizo así de buenas a las primeras. Lo primero que hizo fue dotarse de la mejor tecnología,
Buscó financiación, en este caso fue Red Bull, si no recuerdo mal. Se subió a la cápsula elevada por el globo de helio, se elevó hasta 30.000 metros de altura, abrió la escotilla, esperó unos segundos y si lo acordáis aquellos que los visteis, se quedaba ahí que nadie sabíamos si iba a saltar o no iba a saltar. Y saltó. Pero saltó porque no tenía otra opción, porque se estaba quedando sin oxígeno. Por lo tanto, el no saltar no era una opción. Y yo lo que me gustaría dejar aquí a esta audiencia es que la industria 4.0 no es una opción. Industria 4.0 o no habrá futuro para nuestra industria manufacturera. Muchas gracias por vuestra atención y gracias a mis componentes.